Muy buenos días, primo. Por tu intermedio, un gran y afectuoso saludo a quienes nos regalan con su audiencia, con su sintonía mediante la FM. Saludos a ti, saludos a Jimena, que es la capitana del barco en lo técnico esta mañana. Y hoy, primo, tenemos una denuncia vestida, teñida de dramatismo, de desesperación, que lo único que hace es demostrarnos una vez más cómo el método EFICOC, guiado, creado y dirigido por Marita Barreto, la controvertida fiscal Marita Barreto, sirvió y sirve únicamente para perseguir insanamente, ilegalmente. Y cuando digo ilegalmente, primo, no es una frase usada al azar, porque en la historia que vamos a tomar conocimiento hoy, amigos, más un documento que vamos a presentar al final, vamos a constatar cómo este tipo de persecuciones, no solamente con nuestra invitada esta mañana, Blanca Paredes, sino contra diversas personas, ¿no? Se ha urdido y se han armado muñecos manejando pruebas, desconociendo pruebas, alterando, mutilando, cambiando pruebas, ¿no? Lo que tenemos esta mañana, para ir resumiendo esta introducción, es algo muy dramático. Es la historia de cómo a esta abogada la persiguieron y la encarcelaron por alquilar una propiedad suya. La génesis de esto es que esta abogada se enfrentó a Marita Barreto y ahí le declararon la guerra. Y se tomó la decisión de malograrle la vida. Y sí, le malograron la vida, pues estuvo presa mucho tiempo. Y además, bueno, ella ya salió, además ha quedado con el estigma que le impuso Marita Barreto y la persecución que desde el EFICOP se hizo contra ella. Con tu veña, primo, puedes ya Yo creo dar que el me, yo, sello, creo ¿no? me- yo, Para... cre- yo creo que me acuerdo que en el fondo era crearla a ella como la mala de la familia, ¿no? Sí, era destrozarle la imagen, hacerla quedar mal, y de por medio, primo, una vez más, permítanme referirme a una hipótesis que vengo manejando sobre Marita Barreto, el EFICOC y determinados policías. Permítanme estirar el tema. Sada Goray, terrenos. Sumacpacha, terrenos. En esta historia, también terrenos. Cuando Marita, Cañete también Cañete, terrenos. Cañete también terrenos. Cuando viajó Marita Barreto a ese extraño viaje a Nueva York para entrevistarse con Patricia Rojas, en el que no decomisó, no incautó el disco duro extraíble, un disco duro extraíble con información sensible del clan Orellana, le dijo a Patricia Rojas, hazme una relación con las propiedades del clan Orellana. Amigos, siempre el tema propiedades en el accionar de este nefasto grupo de fiscales. Y una vez más, acá sigo manteniendo mi hipótesis. Acá estuvo de por medio, según este periodista, el terreno denominado Arenas de Lima, la Plaza de Toros, contiguo al estadio Alejandro Villanueva del Club Alianza Lima en La Victoria. ¿Y por qué no? Tal vez, ¿no? El Camal de Hierbateros. Así es. Primo, cuando autorices podemos empezar a ver el video, Ok, la listo, estamos entrevista que listos acá. hicimos a a la doctora Blanca Paredes. Amigos de Radio del Sur, bienvenidos. Aquí en este medio de comunicación muchas veces les hemos llevado el relato acerca de inconductas funcionales y de manera conductas funcionales en el Ministerio Público y en el Poder Judicial y de manera muy especial acerca de cómo se está utilizando al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía mediante el método EFICOP para perseguir a determinadas personas. Quien habla, este periodista, fue perseguido por Marita Barreto, pero no vamos a hablar esta mañana acerca de ello. Vamos a hablar de cómo Marita Barreto, la Fiscalía y como siempre decimos acá, como hemos sostenido con pruebas, un muñeco torpemente armado, sirvió para, primero, investigar, perseguir y finalmente meter presa a nuestra invitada, la doctora Blanca Paredes, quien nos acompaña esta mañana de martes. Para más señas, ella es hija del recordado empresario Mario Paredes Cueva, quien fue dueño del Camal de Yerbateros. Doctora Blanca Paredes, bienvenida a Radio del Sur. Muchas gracias, señor Briceño. Le agradezco a usted y a Radio del Sur
por permitirme dar mi testimonio y contar mi historia. Le pido un gran servicio, doctora, hablar un poco más alto, ¿ya? Hablar un poco más alto, levantar un poco, creo que el tema amerita que se levante la voz. Doctora, quiero iniciar con una pregunta clara y directa. ¿Usted se declara perseguida por el método EFICOC y por Marita Barreto? En todos los extremos. He sido perseguida, presa y continúo siendo investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos. A usted se les indica, a usted se le acusa de ser parte del tinglado de la organización del clan Orellana Rengifo. ¿Es usted parte de ese grupo? Eso es totalmente falso, señor Briceño. Mire, a mí, mediante un reexamen en el año 2009, me reabren una investigación que ya un fiscal de criminalidad organizada me había archivado. Sin embargo, la fiscal Marita Barreto me reabre esta investigación siendo una fiscal provincial y no siendo una fiscal superior, ya que el anterior archivo había sido emitido por un fiscal superior. A usted le investigaron en el Ministerio Público. ¿Por qué le investigaron? Por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, porque en ese momento no existía el delito de organización criminal. ¿Pero por qué le investigaron? Por el contrato de arrendamiento con opción en compra de mi propiedad que es suya y de sus hermanos. Pero de eso vamos a hablar más adelante, doctor. Es pieza fundamental en este relato para entender el porqué de la persecución y de la carcelería injusta contra la doctora Paredes. Doctora. Correcto. La señora Rosalía Barra Chaus, hermana de la pareja sentimental de Rodolfo Orellana, que en ese momento era Carolina Barra Chaus. Yo asumo la defensa en el año 2009 de esta persona y veo una serie de abusos en la investigación. Cometidos por Marita Barreto. Sin embargo, comienzo, como corresponde, a hacer las quejas, denuncias correspondientes por estos abusos. Como no nos permitían leer el expediente, a los testigos se les llevaba a puerta cerrada antes de declarar sus testimonios y muchas cosas. ¿Se presionaba a testigos? ¿Es lo que puedo entender? Nosotros lo que yo percibía es que a los testigos se les ingresaba antes a la oficina, después de media hora hasta una hora recién ingresábamos nosotros las defensas, y obviamente ese era un tema que era un abuso, porque cuando uno notifica a una persona para declarar, todos ingresan, no se tiene que coordinar antes. Lógico. Es parte del procedimiento, pues, ¿no? Lógico, en un proceso normal, no en un proceso llevado bajo la figura del manejo pernicioso, abusivo del EFICOC. Además, doctora, sé que usted presentó diversas quejas contra ese tipo de procedimiento, contra ese tipo de abuso. Sí. ¿A quién quejó y ante qué estamento? Mire, una de las primeras quejas que realicé es porque se reabre este reexamen en mi contra, y esto lo hace Marita Barreto como fiscal provincial. La ley habla de cuando se realiza un reexamen a una persona donde ya se hubo un archivo, el único que lo puede reabrir es un fiscal superior. Por eso es que yo acudo al fiscal Rafael Vela, que en ese momento era el fiscal superior, y le digo, doctor, ahí está irregularidad, está abuso. ¿Por qué un fiscal provincial va a reabrir un caso de una persona que ya está archivada y que corresponde a usted y no a Marita Barreto? Permítame entender. Como usted nos contó, como usted nos explicó, a usted le investigaron y ello se archivó. O sea, no le encontraron culpable. No, de ninguna manera. Por eso se archiva. Y Marita Barreto coge ese archivo y bajo la figura legal, vuélvanos a contar, de reexamen, vuelve a reactivar ello, llamemos así. Pero como fiscal provincial no le correspondía. ¿A quién le correspondía? Ella usurpó las funciones del fiscal inmediato superior. ¿Y quién era el fiscal inmediato superior que tenía que hacer? Rafael Vela Barba. Rafael Vela Barba. Usted se comunicó con Rafael Vela Barba, lo buscó, habló con él para manifestarle su incomodidad, su queja por, disculpen amigos, esto a simple
bajo el relato que nos están dando esta mañana, esto es una usurpación de funciones y esto está penalizado. Sí, no solo hablé con el doctor Rafael Barba, también hice mis quejas. Entonces, comencé, además como defensa de la señora Rosalía Vargas Chau, a ver una serie de irregularidades y de abusos. Y comencé, eran prácticamente interdiariamente que yo hacía mis quejas ante el control interno. Me interesa, doctora, disculpe que interrumpa, ¿qué le dijo el doctor Vela Barba cuando usted denuncia que Marita Barreto no podía ejecutar ello, que le correspondía a Vela Barba? ¿Qué le dijo este fiscal? Cuando me entrevisto con el doctor Vela Barba y le digo que pues está pasando esto, el doctor me dijo, bueno, voy a revisar, desconozco, voy a conversar con la doctora, y ahí quedó la entrevista, en que él iba a... ¿Nunca se volvió a comunicar con usted? No, nunca. ¿Ante quién más usted fue en queja? Ante el OCMA. Ante en ese OCMA. momento era el ODECMA, que es ODECMA, claro. el órgano de control de los fiscales. Hice una ¿En qué quedó esa queja que usted planteó? Dentro de las múltiples quejas que yo realicé, inclusive estando detenida, se archivaron. Todas se archivaron. Todas las quejas que usted planteó las archivaron. A ver, para entender, para seguir entendiendo, amigos. Esto de volver a examinar su caso, ¿no? Perfecto, lo tenía que hacer un fiscal superior a Marita Barreto. Por ley, por norma, por procedimiento, porque así está estipulado en la norma. Pero lo hizo Marita, usurpando funciones de su jefe inmediato superior. Y su jefe inmediato superior, cuando se entera, porque usted hizo ese relato, usted manifestó esa queja de manera presencial. Correcto. Simplemente, Yo he ido a su oficina del doctor simplemente lo archivaron. Todo lo archivaron. Todas las quejas y denuncias que yo hice contra Marita Barreto en ese momento. Nunca prosperaron. Nunca prosperaron. A pesar que habían indicios y a pesar que habían pruebas de todas las irregularidades que se estaban cometiendo en el caso Orellana. A ver, ¿cómo proceden contra usted? Bueno, se vuelve a reexaminar, ¿no? Sí. Se desarchiva esto que, insistimos, fue archivado, no le encontraron culpable. Exacto. Esto se vuelve a abrir. ¿Y qué sucede? Marita Barreto, después de que comenzamos, en realidad, ella consideró como una guerra, como que yo era una piedra en su zapato, por estar ejerciendo la defensa. Consideró el reexamen y automáticamente pedir mi detención preliminar y la incautación del inmueble de la herencia y de la sucesión Mario Paredes Cueva. Ese inmueble, doctora, está descrito, ubiquémonos para que nos puedan entender. Estamos hablando del inmueble que en un momento fue una plaza de toros, Arenas de Lima, que se ubicaba contiguo al estadio Alejandro Villanueva, el estadio del Club Alianza Lima, en la urbanización Matute, en el distrito de La Victoria. Piden la incautación, pero ¿ese predio estaba solo a su nombre? No, estaba a nombre de mis 10 hermanos. Estaba inscrito a nombre de la sucesión, porque nosotros ese inmueble lo heredamos como parte de un patrimonio familiar por herencia. A la muerte de su padre. A la muerte de mi padre. Ahí no hay ningún lavado de activos. ¿Qué adujo la fiscal Barreto? Pasemos ya al punto que ordenan la detención de usted. En la detención preliminar dicen que yo me he coludido con Rodolfo Orellana para celebrar ese contrato de arrendamiento con opción de compra. Pero sin embargo, hay algo importante. Yo soy propietaria de ese inmueble. Yo no necesitaba hacer un laudo fiscal o un contrato ilegal para transferir lo que me correspondía en ese momento. Yo era dueña de las 7 partes. ¿Por qué 7 partes? Digo, porque todos mis hermanos me habían vendido, excepto Giovanni. O sea, éramos 2 dueños. Yo no necesitaba hacer todo ese contrato, ese laudo y todo lo que hicieron para yo poder transferir mi parte. Cuando yo asumo la administración judicial de bienes en el año 2009, 2 inmuebles principales había en la sucesión, en la herencia de mi padre. El Camal de Llevateros y este coloso denominado Arenas de Lima. Respecto al Camal de Llevateros, asumí la administración y ejercí toda la administración judicial entre el año 2009 y 2010. Es de conocimiento público. Y en el 2009 también, buscando qué hacer
con este terreno que tiene más de 9.000 metros y que estaba deshabitado, habitado por fumones, estaba desocupado y abandonado, comienzo a ver qué hacer con ese inmueble porque también el costo de seguridad era grande. Claro. Entonces, ahí es donde pongo a consideración alquilar. Uno de mis colegas con el cual he estudiado me dice, alquílalo. Podemos alquilarlo. Podemos ver para alquilarlo que era la mejor opción en ese momento. Y se presenta Wilber Arrieta Vega. 2009, nadie sabía quién era Wilber Arrieta Vega. Nadie conocía qué estaba sucediendo con el manejo del Clan Orellana. Nadie sabía, es más, de Rodolfo Orellana Rengifo. Estamos hablando de 2009. ¿Usted que alquila el predio? Yo le alquilo el predio a Wilber Arrieta Vega. Testaferro, ahora sabemos. Que era testaferro de Ahora, Rodolfo Orellana. ahora sabemos. Y me paga un adelanto de 2 años. $24,000. Creo que fue esto del alquiler fue con opción de compra. Con opción de compra, por si en algún futuro quería comprarlo él o otra persona, pues podríamos hacer los documentos para la transferencia, que obviamente tenía que ser con la firma de los propietarios. Por supuesto. Giovanni, no hay forma de hacer una transferencia sin A nombre propio. a nombre propio. Y de ese detalle, por ese alquiler, por la relación con Wilmer Arrieta, que fue el que alquiló, ahora, insisto, ahora sabemos cuál es la participación de él en el entramado del Clan Orellana. Por ese detalle, ustedes me vincula. La vinculan a la historia de un inmueble en el cual yo participo. ¿Qué adujo la fiscal para que como incluirla? yo realicé ese contrato de arrendamiento con el señor Guirareta, soy parte de la organización de Orellana. Ese fue el único argumento, sin ningún sustento, además de ese contrato, en la cual hasta el día de hoy estoy siendo investigada por lavado de activos. La fiscal Barreto, el Ministerio Público, en algún momento discutió la titularidad de usted como propietaria conjuntamente con sus hermanos de ese predio? No, porque además, después de la incautación que nos hace, la Sala Nacional Penal levanta esa orden de incautación señalando en la misma resolución que ese inmueble es de los hermanos Paredes. Y permítame sustentar ello, amigos. Acá tenemos algunas fotocopias simples, pero que están amparadas en documentos oficiales, en documentos legales que la doctora Paredes nos ha hecho llegar. Permítanme mencionar para luego mostrar a la cámara: registro de propiedad inmueble, registro de predio certificado registral inmobiliario. Esto es un documento emitido por la SUNAR, es un certificado en donde se considera a los hermanos. El titular nominal registral es, entre 8 hermanos, Blanca Rosa Paredes Córdoba. Lo pueden ver acá. 1. Estamos hablando del sustento de la legalidad para obrar por parte de la doctora Paredes. Segundo, esto es también una copia simple, insisto, está refrendada por un documento original, legal, perfecto. Esto es un parte notarial en el que su hermano Giovanni Mario Paredes Ruiz le entrega un poder a usted. Sí. Como el inmueble estaba deshabitado, desocupado, a mi hermano prácticamente no le interesaba. Entonces, ¿qué decidimos los hermanos? Darle un poder a mí para ver qué hacíamos con el inmueble. Y es el poder que me entrega Giovanni Paredes Ruiz para que yo realizara cualquier tipo de actos para poder arrendar o ver la fórmula para poder solucionar el problema. Este documento, amigos, en la parte medular, me refiero a lo que es la hoja en donde se encuentran las firmas que validan, que refrendan el espíritu de este documento. Podemos leer Giovanni Mario Paredes Ruiz y Gregory Frank Paredes Vergaray. Acá lo tienen. Este es el sustento de la legalidad para obrar sobre este predio de la doctora Paredes. Y vamos a seguir exhibiendo documentos, doctora, perdónenme. Esto es la sucesión intestada de Nora Ruiz Aguilar en calidad de esposa Blanca Rosa Paredes Córdoba, Giovanni Mario Paredes Ruiz, Gregory Fran Paredes Vergaray, entre otros. También documento de la SUNAR. Consolidando lo que la doctora Paredes nos acaba de mencionar en este momento. Pero a pesar de ello, a pesar de usted ser la titular, conjuntamente con sus hermanos. La administradora judicial era propietaria
y además tenía un poder firmado por mis hermanos. En otras palabras, usted podía alquilar, enajenar, vender, disculpe, hacer lo que quiera con el predio porque era propiedad de ustedes, pero a pesar de ello, Marita Barreto se valió del contrato firmado con esta persona, ¿no? Para incluirla en el clan Orellana, en la historia del clan Orellana. Algo ilógico que yo me estafara y me despojara yo misma, porque no solamente despojaron a mi hermano, sino también a mí, como propietaria. O sea, todos dicen el agravio de Giovanni Paredes Ruiz. No, porque ese inmueble no era solamente de él. Es de todos los hermanos, tengo entendido, según los documentos que hemos mostrado. ¿Cómo la detienen? ¿Cuándo? Hubieron 2 detenciones. Primero la detención preliminar y luego mi prisión preventiva. La detención preliminar, a los 10 días, me liberan porque obviamente habían pedido 15 días y un delito de lavado de activos no procede como sí procede en un delito de tráfico ilícito de drogas, que la detención sea 15 días, porque habían pedido 15 días y por eso la sala revoca. Legalmente no corresponde, pero días, habían pedido esa medida de tiempo. Exacto. A pesar de que no estaba contemplado. Exacto, es como ahorita puedes detenerte 24 o 48 horas, habían pedido 15. Y la sala revocó la detención preliminar. Lógico. Luego, en junio, pide mi prisión preventiva bajo el argumento de contrato de arrendamiento con opción de compra. Porque sí tenía arraigo laboral, porque hasta ese entonces yo tenía profesionalmente una serie de casos emblemáticos. ¿Cómo cuáles? Como era abogada del coronel Guamán Azcurra, que era del caso Montesinos. Ajá. Era abogada de Paloma Orefice, el tema del caso Carisma. De la fuga de Vladimiro Montesinos, tengo entendido. Y así una serie de casos emblemáticos en los cuales yo como abogada ejercía y tenía una imagen limpia. Yo no había tenido ninguna denuncia penal hasta antes de esto. Yo no había sido involucrada. ¿No tenía procesos abiertos? No tenía procesos, solamente tenía proceso abierto, pero que eran procesos de la sucesión Mario Paredes, de la herencia. En lo civil. En lo civil. Que no calificaban para pedir una medida coercitiva en la medida de tiempo que pidió la fiscal de manera por demás abusiva. Ya ahí es donde Giovanni me hace un proceso penal, me abren un proceso penal paralelo, o sea, me abren una investigación y un proceso penal paralelo ya lo tenía antes de esta investigación. Me abren este proceso penal por el contrato de arrendamiento, ambos por el contrato de arrendamiento con opción de compra. En ese momento, esta investigación estaba en criminalidad organizada. ¿Qué pasó? El fiscal superior se abstiene de investigarme. Dice, yo no te puedo investigar porque yo no te puedo perseguir. No era su materia. No era su materia y además a una persona no puede haber una persecución múltiple. Claro. No la puede perseguir por lo mismo hecho, por lo mismo, varias veces. Claro. Entonces, la investigación de Marita nace en criminalidad organizada. El fiscal superior se abstiene, sigue mi proceso penal en el fuero común, y Marita Barreto, a pesar de que el fiscal superior había ordenado ya no se le investiga a Blanca Paredes, ella me reexamina y pide mi prisión preventiva. Y me dictan 36 meses, teniendo arraigo laboral, teniendo arraigo familiar. ¿Saben por qué me dictan mi prisión preventiva? Cuéntenos. Porque está vinculada a la organización orellana. Cuando en ese entonces, en el 2015, recién estaba comenzando la investigación. A ver, disculpe. Recién estaba comenzando la investigación del clan Orellana. No había ningún testimonio consolidado. Todavía, ningún testimonio, ninguna... No había colaboradores eficaces, no había testigos protegidos, no había actas en ese sentido, pero Marita Barreto validó, entre comillas, ello gaseosamente, para determinar su orden de captura. El día que me detuvieron, ¿saben qué encontraron en mi casa? 250 soles. Papel higiénico. Hasta incautaron tornillos. Y yo a mi apelación de la sala llevé todas las especies, ¿no? Figurativamente, para decir, mi lavado es por 250 soles. A mí no me han encontrado desbalance patrimonial. Mi pericia contable ha salido que no tengo desbalance patrimonial. Los únicos bienes que yo tenía hasta ese entonces eran los bienes de mi padre, de mi herencia. Es su herencia, lo que conjuntamente con sus hermanos. Y eso no constituye el lavado de activos. Sin embargo, a mí me detienen por lavado de activos por un bien que era de mi propiedad. Increíble.
Tengo entendido, doctora, que una instancia superior le corrige la plana a la fiscal Marita Barreto, una vez más, Sí. ¿no? Respecto a mi inmueble. Así es. Claro, levantan la incautación y señalan en la misma resolución que este inmueble pertenece a las paredes y que se les tiene que entregar a los herederos. Sin embargo, como yo ya estaba detenida en prisión, solamente le entregan el inmueble a Giovanni. Porque obviamente ella estaba en prisión. Y es más, en prisión quisieron tomar mi declaración cuando ni siquiera se me había notificado de la formalización de la investigación preparatoria. A ver, sin haberla notificado que hay una investigación preparatoria, ya quisieron que usted declare. Y me dijeron, no, usted está perturbando la investigación. Hice una queja, ¿y sabe qué dijo Lodesma? Dijo, sí, es cierto que Marita Barreto no te ha notificado de la investigación preparatoria, pero te van a reprogramar. Archivado. Hacen lo que les da la gana. Yo tuve todos los años que estuve en prisión, abogado de oficio, que solamente iba, creo que... No tuvo usted para pagar un abogado particular. Me habían incautado mis bienes. Me habían dictado mi prisión. Me hicieron mucho daño. Marita Barreto me hizo mucho daño. Solamente por haber celebrado un contrato de arrendamiento como opción de compra de mi propiedad. No estoy vinculada a ningún otro inmueble. Hace poco, ella también me acusó de un caso Procer y me han archivado. Conocemos la historia, Sí, conocemos en la el misma relato. sentencia se señala que ni siquiera debí pasar a juicio oral. Otra corregida de plana a Marita Barreto. El abuso que le han permitido, porque realmente las personas que han debido ser responsables, y ahora lo puedo decir porque antes no lo podía decir porque nadie me escuchaba. Nadie escuchaba mi historia. Yo era la mala, yo era la que me había apropiado. Era parte del clan Orellana. Era parte del clan Orellana. Y eso no es cierto, eso es falso. En el proceso que le nombré común que seguía en curso en el año 2010, 2 días antes que se venza mi prisión preventiva, 2 días antes, dictan una sentencia en mi contra. ¿Y saben cómo? Cuéntenos. Como en 2010 nadie había destapado supuestamente esta organización, no había nada en el proceso penal que se me seguía, porque en realidad yo nunca me coluní con Rodolfo Orellana para hacer este contrato. En la mitad del juicio oral, Marita Barreto, con la fiscal Delia Espinosa, incorpora los CELAF y los testimonios de los testigos protegidos. Los fueros exceles, que ya para el 2017, cuando me condenaron, que se incorporaran estos medios que eran los fueros exceles, las declaraciones, las cuales sabemos que son de dudoso origen. Que ahora no conocemos el origen de estas declaraciones y de esos cuadros Excel sobre todo. Sobre todo con mucho mayor análisis. Sabemos que los cuadros Excel no sabemos el origen, no tenemos la computadora, no tenemos los USBs, el disco duro extraíble. No sabemos cuándo los hicieron y quiénes se los hicieron. Volviendo al punto, la actual fiscal de la Nación fue la que introdujo esas pruebas contra usted, fuera de plazo y fuera de tiempo. Es ilegal ello. Nadie a estas alturas, ni antes ni después, se puede permitir que se incorporen pruebas a mitad del juicio oral. ¿Quién las envió? Marita Barreto. ¿A quién? A la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Y Delia Espinosa las incorpora con mi hermano Giovanni y con esas pruebas me condena. Buenos días, señora fiscal de la Nación. Doctora, tenemos que poner punto final. Quiero agradecerle a usted por su valiente testimonio, valiente, claro y directo, que nos demuestra una vez más cómo el método de FICOC ha servido para perseguir insanamente. Muchas gracias por... Permíteme unas últimas palabras. Dele. Quiero decirle a la fiscal Marita Barreto, usted me arruinó la vida, me arruinó mi vida profesional, porque donde voy, dicen, ahí va
la abogada Orellana, un estigma. Eso es lo que usted hizo, cuando yo lo único que hice fue hacer y celebrar un contrato de arrendamiento de mi propiedad, de la herencia que mi padre me dejó. Eso es lo que usted hizo, Marita Barreto. Dígame que es mentira todo lo que digo. Dígamelo. Bien, doctora, para Rayo del Sur y Café con Leche, José Briceño. Muchas gracias. Oye, José, conmueve esto, ¿ah? Primo, Conmueve. ¡Ah, su es, madre! es muy fuerte lo que Qué hemos horrible, qué escuchado, horrible, qué primo. horrible, qué horrible, la verdad. Hemos comprobado la forma diabólica cómo opera el método EFICOC, cómo opera Marita Barreto, la titiritera de ese método, conjuntamente con otros fiscales y un grupo de policías. Aquí hay algunos puntos que quiero resaltar. Pero acá también, José, discúlpame, perdóname, acá hay un tema gravísimo, que la fiscal de la Nación, actual fiscal de la Nación, haya hecho eso, o sea, ya, o sea, en pocas palabras que, o sea, se conoce mucho. Fuera de plazo, fuera de tiempo, ilegalmente. En ese estadio del proceso ya no se podían presentar pruebas. Al momento de introducir esos medios probatorios, alteraron la historia de todo el proceso, alteraron el discurso, alteraron todo, modificaron todo, y no tuvo oportunidad Blanca Paredes de defenderse. Lo hicieron para destrozarla. Vuelvo al punto, el plazo había fenecido y lo metieron por debajo de la mesa. Ahí es el testimonio de la doctora Blanca Paredes. ¿Y quién fue la fiscal que introdujo esos medios probatorios apócrifos? La actual fiscal de la Nación. Atención, amigos, Ojo, a eh, ciertas personas, primo, que y, defienden a la fiscal de la sí, Nación, y ojo, que César, mencionan que si la tocan a ella, que si ella sale del Ministerio Público, deja la Fiscalía de la Nación, la lucha anticorrupción va a caer. No, que nos va a dominar la corrupción a todos José, los peruanos. Ahí tienen un testimonio directo y del proceder de la fiscal. algo que por si acaso yo quiero agregar acá a lo que estás haciendo tú, José, y es lo siguiente. ¿Cuál es la duda o en todo caso cuál es el tema que denunciaste tú en Asia? ¿No fue la compra de un terreno? Luego de Así ahí, es, ¿no primo. acaso la fiscal Marito Barreto no ha estado vendiendo su propiedad de más de $500,000 en Asia? Uno, dos, Ajá, ¿acaso la fiscal de la Nación no supo explicar de dónde o cómo tiene esas propiedades actualmente? Que dice que las obtuvo justo en pandemia cuando todo el mundo estaba a misio. exacto. Has dado en el clavo, primo. Has dado en el clavo que había ahorrado, que el hecho de quedarse en casa le había permitido ahorrar algo de dinero y bueno, poder comprar propiedades. No, Sí, pues. perdón, no nos falten el respeto. No nos falten el respeto. ¿Y quién está investigando a las investigadoras? Nadie, primo. Aquí hay unos puntos que permíteme resaltar, primo. Primero, la introducción de medios probatorios fuera de plazo. Primo, eso solamente sucede en una dictadura. Eso sucede únicamente en un país bananero, en un país que no tiene garantías legales. Pero también sucede en el Perú, acá en nuestro país. Ahí tenemos el testimonio de, de, de Blanca Paredes. Hay un detalle, primo, que quiero refrendar. Tenemos una imagen. Jimena, por favor, la primera imagen del primer PDF. ¿Correcto? Quiero incidir en este detalle que me parece importante en la historia de la doctora Blanca Paredes. Primo, permíteme pasar a detallar lo que estamos viendo en esta primera hojita. A ella, a ver, el clan Orellana, a ver, organiza y ejecuta un laudo para apropiarse del terreno denominado Arenas de Lima. Ya mencionamos contigo al estadio del Club Alianza Lima. Perfecto. Organizan un laudo. Ese laudo lo tira abajo, disculpen el término amigos, no a una distancia superior que ordena la devolución del predio. Perfecto. Por ese detalle, ¿no? Por ese concepto, la doctora se va presa. La detienen. La medida de tiempo que nos ha contado. Pero ¿qué resulta? Que el laudo con el que el clan Orellana pretendió apoderarse de Arenas de Lima, terreno de propiedad de los hermanos Paredes. Recordemos cómo ella se fue presa. Pero los notarios Martínez Gutarra y Pinedo Orillo, que participaron de ello, fueron absueltos.
A ella la condenaron, pero los notarios que participaron los mandaron a su casa. Pregunto, ¿quién fue el fiscal que opinó a favor de esa absolución? Pablo Sánchez. Increíble. Pablo Sánchez. Y a la corte no le quedó más que acatar lo que Pablo Sánchez pidió. Los absolvieron, pero Blanca Paredes sí se fue presa. Otro detalle que permíteme aportar, primo. Wilber Arrieta, ¿no? Con quien celebra el contrato, ¿no? En un momento, en un año en que nadie sabía de la existencia del clan Orellana. Wilber Arrieta era el encargado de limpieza de la oficina de Orellana. Perfecto. Él es el que entrega USBs a Marita Barreto. ¿Cómo? ¿Cómo el personal de limpieza tenía en su poder USBs, los cuales después se extraviaron? De ello hemos hablado bastante acá y hemos mostrado la resolución del Ministerio Público ante un pedido de metadata en la que se responde que no se puede hacer ese control, ese chequeo de información porque no cuentan con los archivos digitales. Se perdieron. A Wilder Arrieta, Marita Barreto lo encarcela en la base naval del Callao. ¿Por qué? ¿Acaso lo estaban chambeando? ¿Acaso lo estaban trabajando? ¿Acaso de repente, tal vez, nuevamente el tema de la información de propiedades y terrenos? A estos notarios, primo, los liberaron. Pero la doctora Paredes se fue presa y es Pablo Sánchez quien opinó a favor de la liberación de esos dos notarios. Y bien, gracias, se fueron. Así se está manejando la justicia en el Perú, amigos. De esta forma, introduciendo medios probatorios a destiempo, fuera de plazo. Y un juez obsecuente, aceptando esos medios probatorios fuera de plazo, no dejando que una de las partes se defienda, manipulando para que dos notarios que tienen que ver en esta trama se vayan a su casa. Sin embargo, la afectada, quien alquiló su terreno porque era de su propiedad, conjuntamente con sus hermanos, terminó adentro. Y todo por enfrentarse a Marita Barreto, todo por quejarla, todo por demostrar que en el proceso que se estaba siguiendo a la hermana de quien era pareja en ese momento de Orellana, insisto, en ese año no se sabía qué es lo que estaba pasando con esta organización y uno no tiene una bola de cristal para saber. Por enfrentarse y denunciar inconductas funcionales en esa investigación se le declaró la guerra a Blanca Paredes. Ese es el testimonio que hemos recogido de ella. Esta historia no termina acá. Nosotros vamos a seguir al pie de ese relato. Tenemos más información, primo, las cuales estamos procesando. Primero, comenzando a entender, comenzando a contrastarla y a procesarla Ahora, José, para, y para ofrecerla aquí en el Radio del Sur. José, y ahí también se ve un poco el asunto. Mira, Marita Barreto dice que viajó al exterior a buscar justamente información del clan Orellana, ¿verdad? Luego Así es. no pide los USB ni la información, El sino disco que duro extraíble. exacto. Es El más, disco duro extraíble. a ella le correspondía incluso detener a esa señora en el momento y no lo hizo. Luego le dice, le encarga a ella que ella haga la lista de los terrenos o propiedades que tenía Orellana, cuando ella lo debió haber hecho. ¿Correcto? Uno, dos. Luego se desaparecen los USB. Luego esta señora que supuestamente iba a ser una testiga que iba a ayudar a, digamos, a decir todos los delitos de Orellana, sencillamente se pasa a otro bando y actualmente se cree en la gran cosa y no da declaraciones ni niega todo tipo de relación. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, luego cuando empieza a viajar, va con policías y todo, y luego también está la otra denuncia que han sacado Willax TV con relación al tema del famoso $1.000.000 que pidió, bueno, le pidieron a Sada Kuray. O sea, todo eso se va juntando y realmente estamos frente a una cuestión tremendamente peligrosa, José. Primo, hemos abierto la puerta y nos hemos encontrado con ¿Sí? un monstruo de maldad. El Comentaba acá, testimonio, comentaba acá con Jimena, y de verdad que es un diablo, ¿no? primo, lo que hemos descubierto acá, hemos ayudado a que se descubra, estamos ayudando a que se descubra, para que nuestros amigos entiendan que esto es una organización perversa. Lo que se montó mediante el EFICOC es una organización perversa, cruel.
Es el demonio, primo, la forma como han perseguido a gente. Tenemos el testimonio de Blanca Paredes y hemos recogido el testimonio de otras personas, las cuales también han sido acosadas y han sido perseguidas por esta organización. Y yo quiero plantear una pregunta. ¿Por qué, doctora Barreto, en esta trama del clan Orellana, hay personajes periféricos que están detenidos y procesados? ¿Por qué usted no abrió investigación y no ordenó la prisión preventiva de aquellos que compraron las propiedades? Claro. ¿Por qué, doctora Barreto? ¿Qué poderosas personas hay en esa lista? ¿Acaso esa lista estaba en el disco duro extraíble que usted se olvidó de incautar en su viaje a Nueva York cuando se encontró con Patricia Rojas, mujer importante en la trama de la historia de esa organización criminal? Primo, ese es el relato que hemos traído esta mañana. Es increíble. Te felicito en el sentido de la investigación y lo que has descubierto y denunciado. ¿Ah? Es tremendo, José. Es fuerte, primo. Sí, muy fuerte. Pero, primo, yo sé que a ti te gustan las buenas noticias. A quien no, ¿no? Tenemos, creo, un par de buenas noticias. Jimena, volvemos a la segunda hoja del PDF, por favor, Correcto. para empezar a contar lo que tenemos esta mañana. Primo, el 21 de diciembre del 2022 dimos a conocer cómo un siniestro juez de la Corte de Cañete, Gary Nolasco Vélez Moro, validó unas escrituras imperfectas falsificadas y que ello valió para arrebatarle su propiedad al señor Kai Kroc. Además, como esa mafia logró, se dicte una injusta orden de captura contra él. Kroc no dejó de luchar y gracias a Dios logró revertir todo. Seguimos bajando hasta la resolución. Cómo se va dando la misma técnica, ¿no? Te atacan, te quieren quitar las cosas, te denuncian, te meten preso, y luego al final de cuentas te quieren dejar en nada. O sea, se repite lo mismo, o sea, como una especie de epidemia, como una especie de infección realmente Sí, terrible, ¿no? O sea, arranca en el Ministerio Público, luego continúa en el Poder Judicial, ¿no? Kai Kroc siguió luchando, primo. Tuvo que pasar a la clandestinidad, porque increíble. A ver, amigos, le quitan su propiedad con documentos falsos. Encima lo denuncian y un siniestro juez dictaminó la orden de captura contra esta persona. Él tuvo que pasar a la clandestinidad, que él es una persona de la tercera edad, pero aún siguió luchando, no dejó de luchar. Y gracias a Dios logró revertir todo. Lo que vemos ahí, amigos, es parte de la sentencia emitida por el juez César San Martín, en la que se ordena reabrir la partida registral, declarar la nulidad de la inscripción del título fraudulento, o sea, por la mafia, que en ella se había inscrito, y así devolver con arreglo a justicia y a ley la propiedad a Kai Kroc. No me Les ganó. diga, qué buena noticia, César, perdón, Ah, José. ahí está. César San Martín es el que ha Y dado ahí la sentencia, ¿no? sí, esta es parte de la sentencia. ¿Y qué fue finalmente del juez Gary Nolasco? Recuerda que nosotros versamos sobre el desempeño de ese juez en la Corte Cañete varias veces aquí en Radio del Sur. Finalmente, ¿qué fue del juez Nolasco Vélez Moro? Pues fue separado de la Corte de Cañete, primo. Qué Sé que te acuerdas bueno, de ello. qué bueno. Sí. Seguimos con no, tenemos otra noticia más, primo. Qué Seguimos, bien, te Jimena, por felicito, favor. José, te felicito. Vamos, ajá. Permítanme mencionar. Primo, el martes recibimos el testimonio del doctor Hernán Díaz Seminario. Él nos contó cómo al sur de Lima se pretende arrebatar una propiedad a Manuel Gaspar Carrera Así es, Arenas en Asia. así es. La existencia de un extraño cheque bancario y un proceso judicial que viene durando 16 años. La Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia abrió investigación contra la juez Milagro Serena Requena Vargas por su actuación como jueza del Juzgado Civil de Mala de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Esta es una resolución con fecha 1 de agosto del presente año Ahorita, y es la respuesta ante la denuncia efectuada por Manuel Gaspar Carrera Arenas, perjudicado con esta trama del cheque girado de una persona a la misma persona y un proceso judicial por demás, no voy a decir extraño, lo voy a decir de frente, con visos de corrupción que viene durando 16 años. Ahí está increíble. la apertura de investigación contra la juez Milagro Serena Requena Vargas. Quería compartir esas dos buenas noticias contigo, Qué primo. bueno. Dios quiera que esto, la Junta Nacional de Justicia
pueda lograr de una vez una sentencia rápida, porque el sur está en manos de estas autoridades que no valen nada, que por supuesto deberían estar en cualquier lugar menos en esos puestos, ¿no? Sí, primo. Permíteme en un minuto volver al tema con el que abrimos nuestra participación, la denuncia de la doctora Blanca Paredes. Nosotros, como dije, nosotros seguimos recopilando información, primero tratando de entenderla, compaginándola, contrastándola con historias paralelas que hay, armando un relato el cual vamos a seguir ofreciendo aquí en Rayo del Sur, porque este tema no termina acá, no concluye acá lamentablemente. Hay otras historias de abuso por parte del EFICOC, hay más abusos cometidos, más persecuciones, más vejámenes cometidos por determinados fiscales y determinados Y no policías. nos Ah, olvidemos de Sumapacha, es el que mismo método, primo. viene a pasar lo mismo, porque hizo pasar lo Eh, mismo. Un terreno que no debería estar en Lurín, de pronto apareció en Lurín. O sea, como de la noche a la mañana, un terreno que debería estar por San Bartolo, por Chilca, por otro lado, de pronto aparece estando nada menos que en Lurín, donde tuvo nada menos que ver el alcalde de esa actualidad como algunos funcionarios de la municipalidad de Lurín. Eso hay que decirlo abiertamente. Eso pasó. Incluso se ha llegado a pensar que fue el mejor alcalde que ha tenido Lurín en un momento determinado. Para que vean ustedes, hoy ya no es alcalde, hoy está, digamos, gozando, disfrutando de sus vacaciones, pero ahí está. O sea, Sumapacha ha sido parte de este tema. y como Harvey Colchado mencionó que había tomado conocimiento que se estaban realizando, a ver, ilícitos penales y decide abrir una investigación, así, per se, por Y, sí. y cómo, Y a quien estaba enfrentando ese ataque en ese momento, la autoridad de esa comunidad, el señor Diosdado Navarro, le construyeron una increíble acusación, lo así acusaron es. de todo. Lo metieron Cuando preso. conver- y lo metieron preso cuando conversé con él, le dije, mire, leyendo la lista de la acusación que tomó la fiscalía en base a la investigación que hizo el equipo de policías de Harvey Colchado, dije, mire, a usted a lo único que le ha faltado que lo acusen es de traición a la patria, Así es. Así nada es. más. Después todas esas acusaciones se fueron Pero mira, cayendo, pero, porque pero y era, tam- eran un muñeco. así es. Y otra cosa que también hay que tomar en cuenta, mira tú la cantidad de gente que había comprometida ahí. No Así solamente es. Colchado, sino que además, fíjate, estaba el esposo de una prominente jueza, con un cargo Ajá. importantísimo, y que estuvo de abogado. Y otra cosa, también estuvo una candidata, creo que ya fue, ya no va a ser, una candidata a la presidencia de la República, que también tenía Notaria en su... ese, que- notaria en ese momento que así es. validó dos O sea, controvertidas actas miren que dio, que ni- sirvió para el ataque. en qué niveles se mueve toda la maldad, ¿no? Ella llegó a ser ministra de Justicia y se le acusa de haber favorecido a Odebrecht, de Así haber es. retirado a Julia Príncipe Trujillo, la procuradora, cuando ella acusó a Odebrecht Así, incluso y ella consideraron, como ministra la retiró. algunos medios la llamaban como la abogada de Odres, ¿no? Así es, hasta el día de hoy tiene esa categorización, primo. Increíble. Bueno, José, como siempre, felicitaciones por tu trabajo y para adelante, ¿de acuerdo? Gracias, primo. Gracias por este tiempo. Un gran abrazo solidario a ti, a tu familia. Gracias, Jimena, por la chamba. Amigos, muy reconocidos por la sintonía y nos estamos encontrando en cualquier momento. Sepárame mi tacutaco donde la señora Vicky, ¿ok? Te esperamos, Sí, primo, te esperamos. el tiempo que nos vamos. Bueno, José, muchas gracias por colaborar con nosotros. Primos,